Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Yo soy Mónica Camacho y esta ocasión vamos a hablar de un tema que va a ser muy importante en el proceso electoral y es sobre los gastos de campaña, estas erogaciones que están realizando ya los candidatos a diputados locales, a presidentes municipales para posicionarse entre el electorado con miras en la elección del 6 de junio, así como en la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral para verificar que estos gastos no sean excedidos y se ajusten a un tope que establece con la finalidad de dar mayores garantías de imparcialidad y de equidad en esta contienda. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Germán Reina, quien es director de ARH Consultores y quien es especialista en esta materia de fiscalización a campañas. Te doy la bienvenida, Germán. Mil gracias. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Pues primeramente, gracias por haberme invitado a tu programa y sobre todo compartir contigo este análisis que hemos realizado y sobre todo, ¿no? Porque vemos que es un tema muy sensible en nuestro país, ¿no? Los gastos de campaña es un tema que ha cobrado candidaturas, que hemos visto en semanas recientes casos de diferentes actores políticos que por incumplimientos de formalidad pues bueno, incluso han perdido su derecho a ser votados. Entonces creo que al final del día también como ciudadanos debemos de conocer cuáles son los topes de campaña, cuáles son los procedimientos y además a que esto parecería un poquito de información hasta confidencial o parecería de repente que es información que no se tiene, sin embargo, es información pública. Así es, y como tú bien mencionas, ya hay consecuencias de esta fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral a nivel federal y a nivel local. Está el caso de Julieta Vences, quien iba a ser candidata de Morena en Ciudad Cerdán a diputada federal en búsqueda de su reelección y que finalmente no puede registrarse porque incumplió con unos reportes de gastos de precampaña y solamente la postulan por la vía de representación proporcional, que es la vía plurinominal. Sí, en efecto, lo que nosotros vimos es que para las diputaciones federales, pues existían estos gastos de precampaña, que eran alrededor de 200 y tantos mil pesos. Ahorita te comparto la cifra exacta. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Vemos al día de hoy partidos evidentemente nuevos y que justamente desde mi expertise no tienen también los recursos humanos con la capacidad y el conocimiento para ver estos procesos, que al final del día resultarían procesos de formalidad y de presentación de los recursos que al día de hoy utilizan los diferentes candidatos y candidatas. Debemos de recordar que, ¿por qué se habla que es una elección la más grande? Porque básicamente se va a votar por un aproximado de 17,000 servidores públicos entre diputados federales, locales, presidentes municipales, regidores. Entonces, pues es un importante número de personas que van a ser electas mediante esta votación que tendremos el próximo mes de junio. Así es, en el caso de Puebla son 26 diputaciones locales de mayoría relativa y 217 presidencias municipales. Todos los candidatos arrancaron campaña el martes pasado y tú en este contexto alertaste que los topes de gastos de campaña que fijó el Instituto Electoral del Estado son prácticamente imposibles de cumplir porque se encuentran muy bajos y no se ajustan a las necesidades o a las actividades que llevan a cabo estos aspirantes para promoverse. Si nos pudieras comentar qué es lo que pasó ahí en el Instituto Electoral del Estado, ¿fue un error o ya se trata de una tendencia nacional de tener topes a la baja? Pues creo que es una tendencia, creo que lo que se persiguió justamente es el invertir menos en las campañas bajo este proceso electoral. Sin embargo, como tú bien compartes, vemos topes muy bajos en donde desde un criterio y desde la lógica común, básicamente estos topes pues son prácticamente o sea, se van a superar, o sí, por eso hablamos de que más de un 90% de los candidatos que puedan ganar
tienen el riesgo de ser impugnados. ¿Por qué? Porque realmente estos topes de campaña, incluso poníamos pues los ejemplos más representativos de nuestro estado, como es justamente Puebla, ¿no? En donde en Puebla, ahorita te indico cuál es la cifra que tenemos. Los Tenemos candidatos a la alcaldía de Puebla. Correcto, los candidatos a la alcaldía de Puebla tenemos 1,783,000 pesos como tope de campaña, ¿no? Dentro de nuestra zona tenemos un San Andrés Cholula con 188,000 pesos, tenemos un San Pedro con 198,000, entonces realmente estas cantidades, de acuerdo a los valores, es más, ¿cuánto cuesta rentar un espectacular, no? O sea, cuesta entre 25 o 30 mil pesos mensuales el tener un espectacular. ¿Cuál es la inversión que se realiza en redes sociales? ¿Cuál es la inversión que se da? Entonces, desde mi criterio, creo que esto lo que va a provocar es que haya una mayor cantidad de dinero ilegal en las campañas. ¿Y por qué hablamos de dinero ilegal? Porque recordemos que en nuestro país, en México, básicamente sí existen aportaciones de militantes y en este caso de simpatizantes, pero que es un porcentaje mínimo equivalente al 10% del tope de campaña. Entonces, todo el demás dinero pues se considera ilícito. ¿Por qué? Porque no existe la legalidad de la aportación como fuera en otros países, como en Estados Unidos, en donde los ciudadanos pueden, en este caso, aportar libremente a las campañas de los candidatos, ¿no? Y hablo una aportación evidentemente de carácter económica. Por lo tanto, desde nuestro criterio, creo que esto va a provocar el hecho que muchos de los candidatos puedan impugnar las elecciones a aquellos que evidentemente no les favorezca. Germán, qué grave que una medida que pudiera parecer buena, el reducir los gastos en la campaña, a cualquier ciudadano le podría resultar algo positivo, pero que esto derive en la posibilidad de que los candidatos tengan que recurrir a financiamiento, a fuentes de financiamiento ilegal para poder hacer sus promociones, para poder cumplir con esta promoción, pues me parece bastante grave. No, es muy grave, porque, por ejemplo, hay algunos municipios de nuestro estado, por ponerte un ejemplo, como es Tepanco de López, ¿no? Que se encuentra en la zona del Valle de Tehuacán, tiene un tope de 60,000 pesos. Y si te voy compartiendo aquí cada uno de los datos, nos vamos a encontrar municipios que tienen cifras de 32,000 pesos, 33,000 pesos. Entonces, realmente creo que no va en equilibrio y en constancia a lo que realmente se gasta en campaña. Si de por sí no hablamos de esta elección, hablamos que realmente hay, desde años anteriores, las elecciones han tenido justamente este criterio en donde ha habido dinero ilegal involucrado en las campañas, y justamente creo que esta forma de cómo el INE está topando los gastos no es correcta, dado que no va de acuerdo, y eso lo dejo muy claro, porque no va de acuerdo a la realidad de lo que cuesta una campaña electoral. Germán, ¿el sistema de fiscalización del INE está preparado para detectar y frenar estas fuentes de financiamiento ilegal? Pues mira, yo creo que el sistema de fiscalización del instituto está dejando afuera los operadores políticos y colaboradores de campaña. Esto, ¿qué es, a qué me refiero? Que mucho del dinero evidentemente no va a llegar al candidato, pero sí llega a su gente, a sus operadores políticos. Incluso esta parte, pues actualmente el INE no tiene forma de fiscalizarlo. En términos fiscales, hablaríamos que existe una discrepancia fiscal. Estas personas físicas que reciben estos recursos y que los ocupan para las campañas, pues bueno, pueden estar cayendo en un delito de defraudación fiscal incluso. ¿De qué manera se puede combatir esto? ¿Qué es lo que le falta al Instituto Nacional Electoral para evitar estos gastos que se llevan a cabo pero que no les son reportados? Pues mira, creo que primeramente el problema es grande. Y cuando hablamos de que el problema es grande es porque por cada peso reportado ante el INE en un gasto de campaña, existen más de 15 pesos de financiamiento ilegal. Eso de acuerdo a un estudio que se realizó hace aproximada en las elecciones anteriores. Entonces, el problema es tan grande
¿qué es lo que falta para el Instituto Estatal Electoral? Bueno, justamente implementar medidas de fiscalización a todos aquellos que están involucrados en una campaña. Y hablo no solamente del candidato, hablo incluso de los operadores políticos, hablo incluso de aquellos que forman parte de una planilla para una presidencia municipal, aquellos que van como regidores, que van como síndicos. O sea, también se tendría que realizar una fiscalización a estas personas. ¿Para qué? Para evitar caer en estos delitos electorales y sobre todo, lo más importante, lo que veíamos hace algunos meses en donde la Unidad de Inteligencia Financiera sí firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral para vigilar también los recursos de procedencia ilícita que eran inyectados a las campañas electorales. Por lo tanto, pues bueno, ¿qué es lo que vemos? Que sí se debe de prestar una mayor vigilancia, incluso en las famosas empresas fantasmas, que esas empresas fantasmas han sido ocupadas incluso por los propios partidos políticos para sus gastos y que después resulta que aparecen en estas listas negras que pues parecería ser una compra de facturas. Hay un estudio que tú realizaste hace 2 años sobre precisamente esta operación de empresas fantasmas y mencionas el caso de Logística Estrategia Asisnex, que fue vinculada con una red de empresas fantasmas de Javier Duarte. De acuerdo con este estudio, bueno, esta mención que tú realizas, la empresa logística estratégica Asisnex habría recibido en el periodo del proceso electoral 1.394 millones de pesos y los habría repartido entre varias actividades a 7.311 representantes partidistas, me imagino que para la campaña del PRI de 2012. Sí, bueno, pues así como existe este caso, pues bueno, hay otros casos que no están documentados aún. Sin embargo, nosotros en nuestra hipótesis lo que veíamos es que existen contribuciones ilegales de particulares, que muchos de los fondos que son fondos públicos son extraídos de los gobiernos federales y estatales a través de esta red de empresas fantasmas para posteriormente colocarlo en personas físicas, que justamente fue el famoso caso Duarte, en donde pues estos recursos que llegaban a personas físicas, en donde se caía en un delito de defraudación fiscal, pues justamente iban a parar para diferentes acciones. Y no solamente hablamos de acciones de gastos de campaña, sino hablamos pues para básicamente un lavado de dinero, una extracción de los fondos públicos, en este caso estatales, y que pues bueno, se asume que muchos de estos fondos, por supuesto, iban a parar para el financiamiento ilegal de las campañas electorales, ¿no? Y campañas electorales de los 3 niveles de gobierno. Germán, ¿a ti qué te dice toda esta información que ha difundido la Auditoría Superior del Estado, que es un órgano responsable de fiscalizar la aplicación de recursos públicos en Puebla? La Auditoría Superior del Estado en los últimos meses ha dado a conocer diversas denuncias, la promoción de diversas denuncias penales contra ex presidentes municipales, contra exfuncionarios municipales. Incluso ha hablado de procedimientos penales que podrían iniciarse en contra de empresas que podrían calificarse como fantasmas y que estaban trabajando con estos gobiernos. ¿Qué es lo que te dice toda esta información? Que esta estructura de empresas fantasmas dedicadas a promover candidatos en campañas operaba en Puebla o está operando en Puebla. Pues mira, lo que yo te puedo compartir es un antecedente. Este antecedente que tanto la Auditoría de Puebla como otras entidades de fiscalización del país están justamente en el marco de la legalidad de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y están identificando estas sanciones que son consideradas como graves y en donde justamente cuando vino todo este nuevo sistema anticorrupción, también se identificaba aquellos particulares, ¿no? Y hablando de particulares, hablamos justamente de estas empresas que se encuentran en un supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, en donde nos habla, pues que son empresas en donde básicamente hubo un desvío de recursos. Entonces, bueno,
Hoy, sin lugar a duda, creo que estos actos de fiscalización van en función de combatir la corrupción, van en función de identificar aquellas empresas fantasmas con las cuales diferentes dependencias gubernamentales han tenido vínculos u operaciones. Y bueno, también cabe destacar que este procedimiento se encuentra, ¿no?, dentro de un marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Justamente por ello, nosotros también hemos indicado en algunos otros foros la importancia de la fiscalización del gasto público, que esta importancia de la fiscalización radica en vigilar el debido cumplimiento normativo y también en relación a la comprobación del gasto, ¿no? Que esta comprobación esté debidamente fundada y motivada. Y hay que identificar el problema de origen. El problema de origen es justamente en los padrones de proveedores y contratistas, porque al final del día estas empresas, pues en teoría deben de pasar por un filtro, que es el incorporarse al padrón de proveedores y contratistas. Sin embargo, por lo que hemos visto es que se presenta también información falsa para poder acceder a estos padrones. Y esto está derivando en la contratación de estas empresas fantasmas, esta falta de dureza a la hora de integrar estos padrones. Sí, desde mi particular punto de vista, creo que eh, desde ahí debería de venir un fortalecimiento, ¿no? En implementar medidas, incluso implementar medidas de intercambio de información. Intercambio de información con las autoridades como puede ser el SAT, el IMSS, la Secretaría de Finanzas, que puede de alguna manera vincular y determinar y detectar también alguna irregularidad de las empresas que pretenden pertenecer a los diferentes padrones de proveedores y contratistas, e incluso hablando particularmente hoy del tema electoral, recordemos que también hay un padrón de empresas que están ante el INE. Creo que también ese padrón, ¿no?, que las empresas se dan de alta, creo que también debería de ser fortalecido, porque hoy parecería ser muy fácil el que una empresa tenga su registro como proveedor ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que si lo vemos desde la raíz, creo que ese sería un punto y una propuesta importante, fortalecer el que puedan implementar medidas para los registros de empresas. Germán, me gustaría conocer tu opinión sobre una opinión general de los resultados que ha dado el Instituto Nacional Electoral como responsable de la fiscalización de los gastos de campaña, de todo lo relativo a los gastos del proceso electoral. ¿En realidad existe un compromiso de combatir pues, posibles actos de corrupción, de actos que dan ventaja a ciertos candidatos, cuando tenemos el antecedente de Monex, estos monederos electrónicos que se repartieron en la elección de 2012, que dio por ganadora al expresidente Enrique Peña Nieto, y que finalmente se comprobó que hubo un gasto exorbitante? Lo que estaba leyendo era que se había rebasado en 15 veces el tope de gastos de campaña, y aún así tuvimos una autoridad eh, al frente del país resultante de este procedimiento, que sí investigó el INE, pero que no tuvo mayores consecuencias. Sí, pues mira, yo creo que el Instituto Nacional Electoral sí tiene un procedimiento de fiscalización. Sin embargo, creo que este procedimiento, este sistema de fiscalización en el cual hace sus cruces de información que comprende la comprobación de operaciones de proveedores y en este caso aportantes, ¿no? Con el objeto de identificar justamente que se adecúen a los topes de campaña. Pero entonces hablamos claramente que el Instituto Nacional Electoral, desde mi muy particular punto de vista, pues parecería que no es la institución adecuada o debería de ampliar las facultades a través de diferentes convenios de coordinación con otras autoridades, dado que, o sea, yo veo que tiene una capacidad limitada para poder identificar todo lo que a su alrededor pudiese ser como un financiamiento ilegal, ¿no? ¿Cuál sería la Entonces creo que, instancia adecuada a tu parecer? pues mira, yo creo que se deberían de existir estos convenios de coordinación. Justamente como hoy se hizo con la unidad de inteligencia financiera, estos convenios con las diferentes entidades, ¿no? Para poder realizar una fiscalización. Y particularmente creo que,
probablemente pues sí pudiese ser el INE, pero a través de una unidad más robusta, una unidad más grande que pueda permitir observar en un ángulo de 360 grados todos estos tipos de financiamiento, porque hablamos justamente de 3 tipos de financiamiento a los partidos políticos: el público, el privado y el mixto, en donde básicamente se tendrá que vigilar a detalle, incluso la fiscalización a los partidos políticos, de dónde están recibiendo este financiamiento, quién está erogando o pagando, porque otro de los temas que hemos visto es que al no reportar la totalidad de los gastos, vemos cómo otras empresas son las que pagan, ¿no?, diferentes gastos de campaña, y en donde, dadas esas circunstancias, sí se requiere una unidad de fiscalización más grande. Probablemente el INE, dentro de sus facultades, por supuesto que tiene un marco de legalidad que lo regula, y creo que favorecería mucho a esta transparencia estos convenios de coordinación con el SAT, con las secretarías de finanzas, y justamente con realizar una hipótesis en la cual, como yo bien compartía, era el hecho de vigilar a los diferentes actores que están involucrados también en la campaña electoral, ¿no? Llámese a todos estos actores silenciosos que pueden ellos estar realizando estas erogaciones y que por mucho van a superar los gastos de campaña. Entonces, ¿tú crees que el INE se encuentra rebasado por esta responsabilidad que es tan grande y que no, y que casos como Monex no obedecieron a una omisión que tuvo el objetivo de favorecer a un partido político y a un candidato? Sí, desde mi punto de vista creo que está rebasado, ¿no? Creo que no existe en este caso las herramientas necesarias para que pueda vincularlo desde un inicio al 100%. Y viene el otro apartado, o sea, veamos los ejemplos que suceden en otros países como en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos dice voy a abrir yo las aportaciones? Pues justamente para evitar la ilegalidad de los recursos que se prestan en campaña. Entonces, aquí yo creo que primeramente se tendría que analizar si los topes de campaña van de acuerdo a la realidad, ¿no? Dos, no hablo de que se incrementen las aportaciones a los partidos políticos, hablo particularmente que el por qué no, ¿no? Aquellos simpatizantes o aquellos militantes de los partidos que así lo deseen y tengan, en este caso, la facultad económica, pues poder hacer las aportaciones, probablemente también con ciertos topes, pero no con estos topes que resultan, pues, un tanto fuera de la realidad. Germán, ¿algo más que desees agregar? Bueno, justamente a través de este estudio que nosotros realizamos, pues sí existía como tal pues una propuesta, ¿no? En donde junto con esta propuesta se puedan implementar estos órganos de fiscalización para poder medir y comprobar los gastos de campaña. Considero que hoy esto otorgaría mucha transparencia a estos procesos electorales, y que al día de hoy creo que todos estamos involucrados. Hoy hay un mayor interés en la política, pero también hay un mayor interés de los ciudadanos primeramente, en vigilar los gastos de campaña, y dos, que no exista este tipo de desvío de recursos, tanto financieros como pudiesen ser en especie, en donde prácticamente han sido actores silenciosos en muchos procesos electorales. Así es, Germán, pues te agradezco mucho tu participación y también agradezco a las personas que siguieron esta transmisión, este tiempo que nos dedicaron. Ya nos estaremos viendo en una próxima entrevista para la Jornada de Oriente. Hasta luego. Hasta luego, Mónica.